Hola, mi nombre es Mirta Muñiz Castillo, soy consultora del programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza SECO, implementado por Basel Institute on Governance. En esta oportunidad vamos a retomar el tema de la identificación de riesgos en productos brindados por los gobiernos subnacionales. En el marco de la Rectoría de la Contraloría General de la República para la implementación del sistema de control interno. Vamos a continuar este tema. Específicamente vamos a recordar cómo se identificaron los riesgos, vamos a hablar de riesgos vinculados a corrupción, la descripción de los riesgos y siguientes pasos. Primero, recordemos que era un riesgo. El riesgo era la posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad o dependencia. Luego definimos la gestión de riesgos como un proceso que nos va a permitir evaluar riesgos e implementar estrategias para prevenirlos o reducir sus efectos negativos en caso de ocurrir. Entonces, definimos que los riesgos se identifican a nivel de productos que forman parte de una intervención pública, luego se hace la valoración y se definen cuáles van a ser monitoreados. Nosotros hemos estado hablando de la identificación de riesgos a nivel de productos. Luego vimos que el riesgo se podía expresar como la posibilidad de que el producto no se entregue al usuario final con los atributos esperados, lo cual afecta el logro del objetivo o resultado. Entonces, cada gobierno subnacional podía, primero, completar la descripción de los productos, porque así vamos a poder saber los atributos, ¿no? Y segundo, socializar estos atributos más importantes. Entonces, también hablamos de la cadena de valor y que dijimos que el riesgo a nivel de productos es importante y tener en cuenta que el efecto se va a ver en el objetivo estratégico o el resultado específico. Y hablamos de que las causas podían encontrarse a nivel de los procesos que permiten brindar el producto. Entonces, ahora me gustaría introducir el concepto de corrupción que está en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que habla como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, o ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Entonces, en el marco de la cadena de valor que estamos viendo para analizar los riesgos, podríamos estar identificando estos riesgos vinculados a corrupción en dos niveles. Y primero, podríamos identificar un riesgo como la posibilidad de que los recursos públicos sean usados para obtener un beneficio indebido, para sí o para terceros. Entonces, estamos ahorita poniéndolo concreto en función a los servidores públicos que tienen acceso a estos recursos, ¿no? Y que pueden usarlos para obtener un beneficio indebido. Estamos agarrando parte de la definición que es más grande. Entonces, en relación a la cadena de valor, podemos encontrar estos riesgos vinculados a corrupción a nivel del producto o a nivel de los procesos, el uso de los insumos. Veamos. Tenemos preguntas guía en la directiva. Sí, la directiva habla de qué acciones, hitos o procesos del producto priorizado se encuentran expuestos a riesgos de corrupción. También otra pregunta que incluye es en qué casos un funcionario podría tener incentivos para solicitar o recibir un soborno. También habla cuáles son los riesgos relacionados a posibles abusos de poder o alteración de información. Entonces, eso nos deja pensando acerca de cómo incorporar dentro de el análisis que se está haciendo de los riesgos y la definición de medidas de control para gestionarlos, estos riesgos que estén vinculados a corrupción. Entonces, vamos a identificar que, luego de haber visto la cadena de valor resumida, lo que puede salir mal es que los recursos públicos se usen para un beneficio indebido y pueden ser usados los mismos productos de la intervención pública, o sea, mal uso de los productos que deben ser entregados a la población o mal uso de los insumos en los distintos procesos que permiten la entrega del producto. Entonces, puede ser este mal uso por acción activa, que se está haciendo uso, o por omisión, que se deja hacer.
Entonces ahora, más o menos teniendo este marco conceptual y concreto al tema de la cadena de valor que se usa en la metodología de la Contraloría, podemos identificar en el caso de este producto de educación, estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos, posibles riesgos a estos dos niveles. Con respecto al mal uso del producto, por ejemplo, que servidores de alguna institución educativa podrían comercializar los materiales educativos asignados para su propio beneficio. Es decir, estos materiales deben ser usados por los alumnos, no debe cobrarse, entonces está haciendo uso de esos materiales educativos, que es el producto de la intervención pública. Otro caso podría ser referido al mal uso de los insumos, ¿no? Que el servidor en el órgano encargado de contrataciones del UGEL podría solicitar a un potencial proveedor a cambio de favorecerlo en la contratación del servicio de transporte a las instituciones educativas un pago, que le haga un pago. Entonces, en este caso, también podemos identificar un riesgo vinculado a corrupción en el uso de los insumos, en este caso, en un proceso que es de contratación. Ahora, hay que tomar en consideración que aquí el producto es un bien tangible, son los textos escolares, los cuadernos de trabajo, los materiales educativos. Pero podría ser que no ocurra así. Ahora vamos a ver que en este riesgo que hemos identificado, podemos aplicar o verificar que se den ciertos elementos. Por ejemplo, que haya una acción o omisión. En el ejemplo primero, con respecto al mal uso del producto, que era el material educativo, comercialización de materiales educativos, es una acción. ¿Está usando el poder? Sí, porque los servidores de la institución educativa tienen acceso a este producto, ¿no? Y se están desviando, sí, porque los materiales debían usarse en las clases y los están comercializando, ¿no? Y sí, hay un beneficio privado, que es el beneficio económico que esperan por esta comercialización. Entonces, este riesgo podría refrasearse como servidores de alguna institución educativa, podrían comercializar los educativos asignados, los cuales deben ser usados en las clases, para su propio beneficio. Claro que lo que está entre comas se sobreentiende, ¿no? Pero simplemente lo he agregado para que veamos que nos puede servir al momento de redactar este riesgo, verificar que se cumplan esas condiciones. Ahora, continuemos. En el ejemplo de un servicio, en realidad, que se entregó a las familias en situación de vulnerabilidad al inicio de la pandemia, las canastas de víveres a familias por parte de los gobiernos locales. Entonces, aquí también era un producto tangible, un bien, y se puede identificar también ya a posteriori, porque ya ocurrió eso, ¿no? Riesgos referidos al mal uso del producto. Por ejemplo, funcionarios del gobierno local podrían recibir las canastas de víveres en su domicilio para su consumo, ¿no? Esto era algo mal uso, tenían acceso a las canastas y las usaron para ellos. Mal uso de los insumos, servidor del gobierno local podría modificar información de los padrones de las familias en situación de vulnerabilidad para incluir a familiares que no cumplen con el criterio de selección. Entonces aquí también podríamos identificar a nivel del mal uso del producto y el mal uso de los insumos en los distintos procesos, ¿no? Ahora pongamos otro ejemplo, también para un gobierno local, por ejemplo, el patrullaje local integrado por sector, que es una modalidad de patrullaje en la cual trabajan de manera coordinada las comisarías y las gerencias de seguridad ciudadana de las municipalidades, ¿no? Es parte de un programa presupuestal. Entonces aquí el caso es distinto porque es un producto intangible, es un servicio el patrullaje. En cambio, en el caso de los materiales educativos son los cuadernos o los textos escolares, y en el caso de las canastas era la misma canasta, ¿no? Con los víveres que estaba dentro. Entonces, en este caso estamos hablando de un mal uso de los insumos en los procesos, ¿no? Por ejemplo, funcionarios del gobierno local podrían usar los vehículos asignados al patrullaje integrado para su movilidad particular. Estamos haciendo mal uso de esos recursos. O también, funcionario del gobierno local podría influir en la selección de los talleres para el mantenimiento de los vehículos para beneficiar a sus familiares, que de repente tienen propiedad en esos talleres, ¿no? Entonces, en este caso, no es el producto mismo porque estamos hablando de un servicio que es intangible, pero también podemos encontrar que se hace un mal uso de los insumos en los procesos que son necesarios para la entrega de los servicios a la ciudadanía. Entonces, si ya tenemos esa explicación de estos riesgos vinculados a corrupción, usando la cadena de valor como lo hemos hecho en el caso de los otros riesgos, podemos identificar dos tipos de riesgos. Unos que están vinculados al desempeño de los productos,
que es la posibilidad de que el producto no se entregue con los atributos definidos por el rector, lo cual afecte el logro del objetivo o resultado. Y otro, que serían los riesgos vinculados a corrupción, que es la posibilidad de que los recursos públicos, ya sea el producto o los insumos, sean usados para obtener un beneficio indebido para sí o para terceros. Entonces ya de esa manera podemos tener por lo menos dos tipos de riesgos y tener el concepto de descripción de riesgos, que lo vamos a ver más adelante también, implica que hay un riesgo, hay un efecto y una causa. Entonces ya podemos ver que para estos riesgos podemos identificar un efecto utilizando la misma cadena de valor que sabemos que contribuye el producto al logro de un resultado específico o al logro de un objetivo estratégico, y lo que correspondería después es ver la parte de la causa, ¿no? Causas internas, externas y los actores que están vinculados a las causas. Sobre eso vamos a ver más adelante, pero esto sería el concepto de descripción de riesgos, ¿no? Y el análisis causal, como les decía, se va a ver en otro. Entonces ahora, ¿qué nos corresponde? Ya hemos completado la parte de la identificación de riesgos en los productos. Entonces ya tenemos esta parte cubierta. Ahora lo que nos corresponde es seleccionar la herramienta para valorar los riesgos, que es lo que corresponde después, ya sea con talleres, entrevistas, y recopilar la información estadística de gestión, indicadores, incluso hasta los libros de reclamaciones nos pueden servir porque ahí podemos saber qué cosas los usuarios de los servicios nos están diciendo acerca de la entrega, ¿no? Entonces ya con esa información podemos continuar los siguientes pasos, y es muy importante desde ya involucrar a los servidores que tienen mayor conocimiento y experiencia en la provisión de esos productos, ¿no? Y de esa manera ir avanzando para mejorar la gestión de los servicios públicos, que es lo que toda la ciudadanía necesita.